Pues vamos a comenzar este tiempo de la palabra. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero yo se los voy a recordar. Hoy es domingo de Pentecostés. ¿Alguien lo sabía? ¿Sí? Una mano, sí, hay gente que lo sabe. Hoy es domingo de Pentecostés y quizás puede que para algunos esta palabra Pentecostés les suene familiar, pero también puede que otros no tengan tan claro qué es lo que significa. ¿Por qué es que se celebra o qué tiene que ver con nosotros hoy? Pentecostés no fue simplemente el día en que pasó algo impresionante con el Espíritu Santo. No fue un momento suelto en la historia, desconectado, como si Dios hubiera decidido hacer algo nuevo de repente. No fue así. Pentecostés era una fiesta judía, que originalmente tiene un nombre hebreo, pero como nosotros no somos hebreos, no lo voy a decir, lo voy a decir en español, se llamaba Fiestas de la Semana. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre tan peculiar? Porque el pueblo tenía que contar 7 semanas completas desde la fiesta de las primicias, después de la Pascua, y celebrar esta fiesta al llegar el día 50. Con el tiempo, pues, muchos judíos comenzaron a llamarla, pues, con el nombre griego que es Pentecostés, que significa algo tan sencillo como día 50. No se mataron, día 50, Pentecostés. Así que la fiesta ya existía desde hacía un montón de siglos atrás. Y por lo que lo nuevo no fue la fiesta para ese momento. Lo nuevo fue lo que Dios hizo en ella. Era una fiesta de cosecha, una fiesta de gratitud, de reconocer que lo recibido venía de Dios. Jerusalén en ese momento se llenaba de muchísima gente. Venían judíos de muchos lugares, peregrinos que viajaban para celebrar, para adorar, para presentar ofrendas a Dios en el templo y también para recordar la fidelidad de Dios. Así que cuando llegamos al texto principal, que va a estar en Hechos capítulo 2, no estamos en un día cualquiera. No estamos en una ciudad tranquila, en ese momento no lo era. No estamos en una reunión pequeña sin importancia. Estamos en Jerusalén, en una fiesta gigantesca. Eso era, una macro fiesta, con gente de muchas partes del mundo, en un momento cargado de memoria, de historia y también de mucho significado. Y además pasa otra cosa importante. Jesús, en ese momento de la historia, ya había resucitado, había pasado incluso 40 días con sus discípulos después de haber resucitado, enseñándoles y preparándolos para lo que venía, y ahora habían pasado aproximadamente unos 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. O sea, vamos a hacer un ejercicio de matemáticas. 40 más 10, igual, aprobado. ¿Alguien dijo 40? No. 40 más 10, 50. Bien, las matemáticas no suelen fallar. Los discípulos estaban esperando durante esos 10 días de espera, porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y justo ahí, en ese día, Dios decide hacer algo que va a marcar un antes y un después en la historia. Vamos a ir a la lectura principal para el día de hoy, que está en Hechos 2, de los versículos 1 al 4. Va a estar proyectado también por si lo quieren ver en la pantalla. Y dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y vamos a entrar en este texto con calma, porque muchas veces leemos Pentecostés y directamente nos vamos a lo llamativo de ese día, ¿verdad? Al viento, al fuego, a las lenguas, a la gente que estaba sorprendida de todo lo que estaba pasando allí, a Pedro predicando, a 3.000 personas convirtiéndose ese mismo día. Y claro, todo eso es súper impresionante, ¿verdad? Pero si solamente nos quedamos con lo espectacular, vamos a perder de vista algo que es mucho más profundo. Porque ese día viene cargado de una historia que es mucho más larga. No empezó ese día, está conectado con lo que Dios ya llevaba haciendo desde hacía siglos. Y si no vemos esa línea,
que lo conecta todo, pues nos perdemos en la experiencia emocionante y nada más, cuando en realidad se trata de algo mucho más grande. Porque Dios no estaba buscando solamente emocionar a un grupo de personas que estaban allí en una reunión. No se trataba solamente de darles un poco de vidilla, un poco de ánimo, ¿verdad? De hacerles sentir algo, sino que era mucho más profundo que eso. Dios, con eso que hizo, estaba mostrándoles qué clase de pueblo quería formar. Y esto nos toca a nosotros quizás más de lo que podemos pensar, porque muchas veces nosotros podemos reducir nuestra vida cristiana a momentos, ¿verdad? A simples momentos, a actividades, a reuniones, a responsabilidades, a emociones puntuales, a cosas que solo pasan en ciertos días especiales. Muchas veces tendemos a reducir todo a eso, pero la pregunta es mucho más profunda. ¿Y si Dios quiere darnos algo más que momentos emocionantes? Y si lo que Dios quiere no es solamente que sepamos lo que tenemos que hacer, sino que lo que Dios quiere es transformar la manera en la que vivimos hoy. Y vamos a quedarnos un momento en este texto principal, porque hemos leído algo que muchos hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Muchísimas veces. Y precisamente por eso a veces dejamos de sorprendernos. Así que vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar la escena. Están reunidos, están esperando, no están haciendo nada espectacular, no están organizando una campaña evangelística, no están preparando una estrategia, simplemente esperando, porque Jesús les había dicho que esperaran. Y de repente, un estruendo, ¡pah! Algo parecido a un viento fuerte, algo parecido a fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo conocemos la historia, pero yo me hago preguntas, ¿no? ¿Por qué fue así? ¿Por qué así? ¿Por qué viento? ¿Por qué fuego? ¿Por qué precisamente en Pentecostés y no otro día? ¿Por qué no 20 días antes? ¿Por qué no 40 días después? Digo yo, ¿por qué? ¿Por qué Dios escoge exactamente ese momento? Porque si nos fijamos bien en esa historia, nada de lo que pasó ese día ocurrió por casualidad. Dios escogió una fiesta específica que llevaba siglos celebrándose. Escogió una ciudad que en ese momento estaba llena, pero llena hasta las trancas. Estaba llena de peregrinos que habían venido de muchos lugares. Algunos venían de pueblos más cercanos, pero había gente que venía de hasta 2000 kilómetros. Imagínense en ese tiempo 2000 kilómetros caminando, o como fuera, o en caballo, o en burro, o lo que fuera, pero eran 2000 kilómetros, no es como hoy que resolvemos rápido. Así que la ciudad estaba abarrotada. Y vemos que Dios escoge justo ese momento para derramar su espíritu, porque las personas no se iban a quedar en Jerusalén para siempre, ¿verdad? Cuando terminaran la fiesta, todo el mundo tenía que volver a su vida. Y es interesante porque muchos iban a volver a sus casas, a sus ciudades, a sus países, pero ya no iban a volver igual que se fueron, ¿verdad? Algo había pasado ahí. Habían llegado como peregrinos a una fiesta y iban a volver a sus casas a impactar a sus vecinos como testigos de lo que Dios había hecho en ese día. Así que desde el principio, Pentecostés tenía una misión, tenía un propósito. Pero para poder entender mejor todo lo que está pasando en Hechos 2, tenemos que irnos mucho más atrás, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, no para desviarnos y para añadir información, sino para ver esa línea completa. Porque antes de que el fuego cayera sobre las personas ese día, hubo otro momento específico en el Antiguo Testamento en el que descendió fuego del cielo y de alguna manera esa historia está conectada con lo que estamos viendo hoy. Y ese momento fue en el monte Sinaí. Muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento, pensamos en él y enseguida se nos va a la mente, a la cabeza se nos van normas, se nos van mandamientos, reglas. Pensamos muchas veces en eso y claro, están ahí, no las podemos quitar, están. Pero si resumimos el Sinaí como Dios subió a Moisés a una montaña para darle unas tablas de piedra y ya está, pues nos perdemos muchas cosas del Antiguo Testamento. Porque antes de entregar la ley,
Dios ya había hecho algo. Dios había rescatado al pueblo. Primero lo sacó ¿de dónde? Lo sacó de Egipto. Después rompió sus cadenas, después abrió el mar, después lo sostuvo en el desierto y después lo llevó al monte Sinaí. Porque miren, el orden en la Biblia importa. Dios no dijo, cuando cumplan todo esto y luego serán mi pueblo. Primero dijo, oye, yo los saqué, yo los rescaté, ustedes son míos. Y después, ¿qué es lo que fue? Vino el pacto. Porque Dios no estaba buscando empleados, estaba formando un pueblo. Y por eso merece la pena leer lo que Dios les dice antes de entregarles esa ley. No empieza diciendo, aquí tienen una lista de normas. Empieza recordándoles quién los rescató y para qué los llamó. Éxodo 19, del 4 al 6, lo dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y a partir de ahí, unos cuantos versículos más abajo, el texto nos narra una escena que no es fácil de olvidar. Y está en Éxodo 19, de los versículos 16 al 18. Dice, al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube descendió sobre el monte. Hubo un toque muy fuerte de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés los sacó del campamento para encontrarse con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. El humo subía al cielo como el humo de un horno de ladrillo y todo el monte temblaba violentamente. Vemos otra vez algo parecido, ¿verdad? Hay fuego, hay humo, hay un estruendo que los sacude, hay una montaña temblando. Imagínense eso, cómo estarían ellos allá abajo, una montaña temblando, y había una sensación tan fuerte de la presencia de Dios que el pueblo tenía incluso miedo. Y esto es importante lo que pasó aquí, porque cuando llega Hechos 2 y aparece el estruendo, aparece el viento, aparece el fuego, esas son imágenes que no están desconectadas de la historia de Israel, sino que están conectadas con eso que pasó ahí. Son un eco de lo que pasó en el Sinaí. Nos está recordando que Dios está descendiendo otra vez, pero esta vez hay una diferencia enorme entre las dos historias, ¿verdad? En el Sinaí, Dios desciende sobre una montaña y el pueblo se queda al pie del monte, se queda a lo lejos, ¿verdad? Y no porque Dios no quisiera acercarse, sino porque todavía tenía que haber una distancia, ¿verdad? Tenían que pasar ciertas cosas. La presencia de Dios ahí era real, era santa, era impresionante, pero el pueblo en ese momento solamente podía mirarla desde lejos y desde fuera. En Pentecostés, en cambio, Dios vuelve a descender, pero esta vez no lo hace sobre una montaña, sino que lo hace directamente sobre las personas. En el Sinaí, el fuego que cayó del cielo estaba en el monte, ¿verdad? Esa montaña prendida en fuego. Y en Pentecostés el fuego se posa sobre cada uno de los creyentes que estaban allí. En el Sinaí, Dios se acerca a su pueblo para entregarles, para formar una nación y para entregarles la ley, una ley que era buena, una ley que les iba a mostrar cómo tenían que vivir ellos como pueblo de Dios. Y en Pentecostés, Dios viene a habitar en su pueblo por medio de su Espíritu Santo, no sobre su pueblo, sino en su pueblo, para empezar a transformarles esta vez desde dentro. Y no es que en el Sinaí Dios estuviera lejos y en Pentecostés por fin se acercara. Dios siempre quiso acercarse, es su plan desde el principio, para eso fuimos creados, ¿verdad? Para tener también comunión con Él. Pero en Pentecostés vemos algo más profundo, su presencia no solamente estaba ahí, delante de ellos, sino que empieza a vivir en ellos. Y aquí la historia empieza a mostrarnos algo que es importante, porque la ley que Dios les entregó era buena, ¿verdad? La ley nunca ha sido mala, el problema no era la ley. El problema era que el pueblo necesitaba
algo más profundo que instrucciones. Porque una cosa es saber lo que es correcto, tener esa información, y otra cosa es tener un corazón rendido para vivir lo que es correcto, para vivir lo que Dios quiere. Una cosa es escuchar lo que Dios pide y otra cosa es amar de verdad lo que Dios ama. Y cuando seguimos leyendo la historia del pueblo de Israel, vemos ese conflicto una y otra vez. Dios les había mostrado el camino, pero el corazón siempre se les iba detrás de otras cosas, una y otra vez. Dios les había llamado a ellos a ser un pueblo diferente, pero una y otra vez volvían a los ídolos. Dios les había dado una identidad, pero ellos una y otra vez olvidaban quiénes eran y a quién le pertenecían. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando su pueblo se sabe el camino, sabe lo que tiene que hacer, y a pesar de todo eso, el corazón se les desvía? ¿Qué es lo que les estaba faltando al pueblo de Israel? Y esa pregunta es importante, porque si el problema fuera solamente falta de información, la solución sería fácil. Más enseñanza, más normas, más advertencias para el pueblo, más presión. Pero Israel tenía todo eso. Israel tenía todo lo que necesitaba. Y por eso, con el paso del tiempo, Dios empieza a anunciar algo nuevo por medio de los profetas un poco más adelante. No nuevo porque Dios cambiara de idea y cambiara su plan, sino porque iba a llevar ese plan a una profundidad aún mayor. Por medio del profeta Jeremías, por ejemplo, Dios dice en Jeremías 31:33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate bien en la diferencia. En Sinaí la ley fue escrita en tablas de piedra, pero aquí Dios dice, voy a escribirla en el corazón. No solo delante de ustedes, para que las vean cuando haga falta, sino dentro de ustedes. No solo algo que puedan leer desde fuera, algo que empiece a transformarles desde dentro. Mira, también Ezequiel, en Ezequiel 36, 26 y 27, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esto es muy fuerte porque Dios no dice voy a exigirles más. Él está diciendo voy a poner mi espíritu en ustedes. Y aquí empezamos a ver esa línea, ¿no? Cómo que va conectando con todo para llegar hasta Pentecostés. En Sinaí Dios dio la ley, como decía Marta, una ley buena, pero la ley por sí sola mostraba el camino, pero no cambiaba el corazón. La ley decía, no adores a ídolos, no te hagas ídolos, pero no podía quitar del corazón esa tendencia a buscarlo. La ley decía, no darás falso testimonio, pero la ley no podía transformar un corazón inclinado continuamente a engañar al prójimo. Y con esas promesas que acabamos de leer en Jeremías y en Ezequiel, mantengámoslas en la mente. Porque llegamos a la persona de Jesús y Jesús vemos que no vino simplemente a darnos más información, ¿verdad? No vino a dar más información a un pueblo que ya se conocía todos los mandamientos, que ya se sabía todas las fiestas, que ya conocían a todos los profetas y se sabían todas las historias. Jesús vino a algo más. Jesús vino a mostrar cómo se ve de verdad una vida que está siendo habitada por Dios, una vida de obediencia, que no nace de la presión, sino que esa obediencia nace de una comunión íntima con el Padre. Por eso Jesús mismo lo dice en Juan 15, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Este texto siempre vuelve a salir una y otra vez y es importante para entender lo que pasa justo antes de Pentecostés, porque vemos que Jesús resucita, se aparece a sus discípulos durante 40 días. En esos 40 días sigue hablándoles del reino de Dios, les confirma que está vivo, ¿verdad? Les da una misión, pero antes de enviarlos les dice que no se vayan de Jerusalén todavía, que se queden allí, que tienen que esperar la promesa del Padre, esa promesa
que leíamos en Ezequiel y en Jeremías. Y también les dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, los discípulos ya tenían toda la información, ya tenían una misión que era clarísima. Y aún así Jesús les dice, esperen. Se supone que lo tenían todo, ¿verdad? Pero Jesús les dice, esperen, no salgan todavía, no intenten sostener la misión solamente con las cosas que saben. No intenten cumplir con la misión solamente con entusiasmo, porque claro, había pasado muy pocos días, estarían, prendidos en fuego, estaban entusiasmados. Pero Jesús les está diciendo, no intenten continuar con la misión solamente con el entusiasmo, con los recuerdos, con la emoción o con buenas intenciones. Les está diciendo, esperen a recibir lo que el Padre les prometió. Porque la misión de Dios no se puede vivir con fuerzas humanas, porque no necesitaban solamente recordar lo que Jesús ya les había dicho, sino que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, necesitaban su presencia. Y esto nos lleva otra vez al día de Pentecostés, porque es cuando llega por fin el cumplimiento de esa promesa que se había dado muchos años atrás. Por fin llega lo que Jeremías y Ezequiel habían anunciado y lo que Jesús también les había dicho pocos días antes, que esperaran antes de Él ascender. Y entonces entendemos, ¿no?, por qué ese día era tan importante. Pentecostés era una fiesta de cosecha. El pueblo, como decíamos, venía a presentar a Dios los primeros frutos, venían a agradecer a Dios lo que había provisto durante la cosecha. Y justamente en esa fiesta de cosecha Dios empieza una cosecha distinta. Ya no es de trigo solamente, ahora es de personas, de vidas, de hombres y mujeres que iban a ser alcanzados, transformados y enviados. Por eso, fíjense que no es nada casualidad, por eso Jerusalén estaba tan llena. Dicen los historiadores que en las fiestas Jerusalén, bueno, si has estado en Jerusalén y en los tiempos de Jesús me imagino que era todavía más acotada la zona, Jerusalén triplicaba su capacidad. Habían gentes acampadas a las afueras, eso era una acampada gigante, una acampada hippie pues, más o menos, pero eran todos dirigidos hacia el templo, buscando estar cerca del templo. En el Monte de los Olivos, en Betania, en un montón de sitios cercanos estaban todos acampados. Había gente de muchos lugares, personas que hablaban distintos idiomas, judíos también habían seguramente, pero judíos que vivían en otras naciones. Peregrinos que habían venido a celebrar una fiesta sin imaginar que iban a presenciar el comienzo de algo que se extendería por todo el mundo. Y Dios escoge una ciudad llena porque lo que iba a hacer no era para quedarse encerrado en aquella habitación. No era para quedarse allí para los 120 que allí estaban. Lo que Dios estaba haciendo tenía misión desde el principio. Pero hay algo que es clave. La misión no empezó con gente corriendo a hacer cosas, ¿no? Sino que empezó con gente llena del Espíritu. Empezó con gente llena de Él. Y hay tres cosas que son muy importantes. Y hay un orden. Primero, presencia. Luego, transformación. Y luego, misión. Y no al revés. Y si queremos aterrizar esto, porque ya hemos dado el ejemplo de Jesús, pero claro, Jesús también es Dios y podemos decir, bueno, pues dame un ejemplo humano porque Jesús era perfecto. Si queremos aterrizar todo esto, podemos mirar la vida de Pedro. Y ahora vas a ver por qué estamos hablando de Pedro. Pero antes vamos a repasar un poco su vida, ¿verdad? Pedro conocía a Jesús, había estado años con Él, había caminado con Él, había escuchado sus enseñanzas, había visto milagros, ¿verdad? Incluso le había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando llegó la presión, pobre Pedro, se quebró y terminó negando a Jesús. Y ahí lo podemos entender, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que es tener buenas intenciones, pero descubrirnos a nosotros mismos en medio de un proceso y no estamos siendo tan fuertes como quizás pensaban. Pedro llegó un momento de su vida en el que ya no necesitaba más información, ya sabía lo que tenía que saber, no necesitaba vivir más experiencias, todo eso ya lo tenía. Lo que Pedro estaba necesitando era ser lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 2, que también si seguimos leyendo aparece Pedro, vemos a un Pedro que no es perfecto,
pero sí que lo vemos transformado. Si seguimos leyendo, vamos a ver cómo ese mismo Pedro, que hace una semana se iba escondiendo y por ahí para que no lo identificaran como seguidor de Jesús, que lo iba negando, ahora vemos que de repente se pone de pie, lleno del Espíritu Santo, delante de una multitud súper grande y anuncia públicamente que Jesús es Señor y que es Mesías. Y eso no simplemente fue un arranque que le dio a él de valentía, sino que eso es transformación. Fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Y me encanta esto porque es bonito ver cómo el Espíritu Santo no borró la personalidad de Pedro. Pedro siguió siendo Pedro. Siguió teniendo la misma fuerza, la misma intensidad y la misma manera directa de hablar. Pero ahora Pedro ya no estaba gobernado por sus miedos, por sus impulsos o por la necesidad de tener que demostrar cosas, ¿verdad? Ahora estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y esto también es importante para nosotros porque ser transformados por el Espíritu no significa que tenemos que dejar de ser quienes somos en esencia. El Espíritu no viene a borrar lo que Dios puso en cada uno de nosotros, sino que viene a sanar, viene a ordenar, viene a dirigir y viene a llenarnos. Así que Pedro no dejó de ser Pedro, él siguió siendo él, pero ahora era un Pedro lleno del Espíritu. Y eso nos prepara a nosotros también para mirar nuestra propia vida, porque no se trata solamente de lo que pasó ese día en Pentecostés, sino que se trata también de que nosotros nos preguntemos hoy, ¿estamos intentando seguir a Jesús desde nuestras fuerzas o lo estamos haciendo desde una vida que está siendo habitada por el Espíritu? Y ahora la pregunta ya no es solamente qué pasó aquel día, sino qué tiene que ver esto con nosotros. Porque nosotros también podemos tener muchas cosas delante. Podemos tener la Biblia, podemos tener delante reuniones, canciones, ministerios, calendarios, actividades, y aún así estar intentando vivir la vida cristiana desde el cansancio, desde la costumbre, desde la presión o también desde nuestras propias fuerzas. Podemos saber lo que hay que hacer y aún así no tener el corazón en el lugar correcto. Y esto nos habla pues mucho como iglesia local también, porque una iglesia puede tener movimiento, mucho movimiento, todo el movimiento que te puedas imaginar, y aún así no tener vida, aún así parecer muerta. Puede tener reuniones y aún así perder sensibilidad, puede tener muchas personas, puede estar muy llena, pero eso no significa que esté llena del Espíritu. Puede tener equipos y aún así funcionar por inercia. Y mira, poco a poco sin darnos cuenta podemos convertir nuestra vida cristiana en algo que sostenemos nosotros mismos en vez de algo que nace de la presencia de Dios en nosotros. Por eso, y vuelvo y repito que es muy importante, nos coloca el orden otra vez delante. Primero, presencia, estar con Él. Luego, transformación, ser como Él es. Y luego, misión, hacer para Él. No es actividad para intentar producir vida, sino es vida de Dios produciendo fruto en cada uno de nosotros. Y creo que aquí tenemos que ser honestos cada uno, ¿verdad? Porque hay momentos en que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, pero a veces no tenemos las fuerzas para poder hacerlo, por lo menos desde el lugar correcto. Porque muchas veces, por ejemplo, sabemos que tenemos que perdonar, pero nuestro corazón está duro. Sabemos que tenemos que orar, pero por dentro estamos apagados. Sabemos que tenemos que servir, pero a veces servimos con el depósito vacío. Sabemos que tenemos que estar presentes, ¿verdad? Pero estamos físicamente presentes y espiritualmente a saber dónde, súper lejos. Y si somos sinceros, muchas veces nuestro problema no es falta de información, porque lo sabemos, hemos escuchado, hemos visto, hemos recibido, hemos tenido momentos con Dios, ¿verdad? Pero aún así necesitamos abrirnos una y otra vez a la obra del Espíritu. Y no porque el Espíritu se vaya cada semana, ¿verdad? Nos abandona y nos deja y hay que estarlo llamando de vuelta. No es por eso, sino que somos nosotros los que nos distraemos
los que nos llenamos con otras cosas, nos enfriamos, nos endurecemos y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Así que ser llenos del Espíritu va mucho más allá que de emocionarse, ¿verdad? ¿Que nos emociona? Estupendo, también está bien, no hay nada malo en eso. Pero ser llenos del Espíritu va mucho más allá. Ser llenos del Espíritu tiene más que ver con rendir nuestra vida completamente a Él. Tiene que ver con dejar que Dios llene y ocupe esos lugares que le habíamos cerrado con llave, ¿verdad? Tiene que ver con permitirle que Él ordene lo que está desordenado en nuestra vida. Es vivir con una dependencia real, porque muchas veces lo que pretendemos es que Dios bendiga nuestros planes, ¿verdad? Que bendiga lo que estamos haciendo, pero no queremos que nos cambie nada por dentro, que no nos toque nada por dentro, simplemente que nos bendiga. Y en Pentecostés no fue Dios diciendo, les voy a dar un empujoncito para que sigan adelante, sino que más bien fue Dios diciendo, voy a habitar en ustedes, dentro de ustedes, para formar un pueblo diferente. Y todo lo que pasó se ve enseguida en lo que pasa después. Hechos nos dice que los creyentes empezaron a vivir después de ese momento de otra manera. Perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en compartir la comida y en la oración. También compartían lo que tenían. Y esto tenía una parte muy concreta. Recuerden, Jerusalén estaba llena ¿de qué? De peregrinos. Personas que habían venido desde muy lejos para la fiesta. Y algunos quizás tenían planeado volver pronto a sus lugares de procedencia y tenían que volver. Pero después de creer en Jesús, necesitaban quedarse. Necesitaban aprender, necesitaban formar parte de lo que estaba pasando, de esta nueva comunidad. Ustedes imagínense, ¿no se quedarían? Yo pienso que sí. Yo pienso que hay algo que nos mantendría en el lugar. Y entonces la iglesia respondió. ¿Qué hizo la iglesia ante eso? Abrió sus casas, compartieron la comida, atendieron necesidades y reorganizaron la vida. Porque cuando el Espíritu transforma de verdad, no cambia solo lo que cantamos, cambia cómo tratamos a las personas, cómo usamos lo que tenemos y cambia también cómo entendemos la comunidad. Y creo que esto es importante también para el IENAI hoy, para nosotros. Porque a veces queremos una iglesia viva, pero que sin que nos toque demasiado la vida privada. Queremos comunidad, pero con límites muy cómodos para nosotros. Queremos que Dios se mueva, pero sin que nos reorganice absolutamente nada. Pero Pentecostés produjo una comunidad auténtica, una comunidad real. Y no era perfecta. Sigue leyendo el libro de los Hechos. Verás tú que un par de capítulos más allá lo puedes ver cómo ya empezaron a pasar cositas. ¿Por qué? Porque no era una comunidad perfecta, pero sí que era una comunidad tocada por el Espíritu. Así que la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo nos transforme? ¿Estamos permitiendo que Dios trabaje en cada uno de nosotros y nos haga una comunidad distinta? Porque si la presencia no nos transforma, acabamos haciendo una iglesia basada en fuerzas humanas, empujada por fuerzas humanas. Y eso, malas noticias, agota, desgasta, enfría y al final no vamos a ningún lado. Porque Dios no nos está llamando a que empujemos de la iglesia como si fuera un peso muerto, ¿verdad? Como si fuera una cosa que hay que estar jalando de ella, sino que nos llama a ser un pueblo lleno del Espíritu Santo. Y eso no significa que todo va a ser súper fácil, ¿verdad? Pedro fue lleno del Espíritu Santo y luego se puso la cosa intensa, ¿verdad? Vinieron los problemas, vino oposición. La iglesia fue llena del Espíritu Santo y luego tuvieron que salir todos huyendo de Jerusalén porque también hubo persecución. Ser llenos del Espíritu significa que Dios forma algo en nosotros que nosotros no podríamos producir nunca en nosotros mismos. Y hoy hemos recorrido una línea clara que hemos visto, ¿no? Que Dios no quería solo un pueblo con instrucciones, como vimos en el Sinaí, sino que quería un pueblo habitado por su presencia, habitado por Él. Eso prometió por medio de los profetas, eso preparó Jesús cuando les dijo a sus discípulos que esperaran la promesa, y eso comenzó a verse en Pentecostés cuando el Espíritu Santo llenó a las personas. Necesitamos volver una y otra vez a la presencia de Dios
para poder vivir la misión desde el lugar correcto. Otra vez, qué pesado eres, Airán. Primero presencia, luego transformación y entonces misión. Porque la misión nace de una vida llena del Espíritu. No puede nacer de otro lado, de una vida llena del Espíritu Santo. Así que hoy no queremos recordar solamente lo que Dios hizo aquel día, queremos pedirle que siga haciendo su obra en nosotros individualmente, como iglesia también. Y quizás la respuesta hoy pues no empieza con una gran promesa de nuestra parte, porque recuerden a Pedro. Pedro ya había hecho grandes promesas y no pudo sostenerlas, ¿verdad? Quizás hoy la respuesta empieza de una manera más sencilla y más sincera. Es decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, forma en mí lo que yo no puedo fabricar por mí mismo. Señor, transforma lo que yo solo he intentado controlar. Señor, haznos una iglesia habitada por tu presencia. Porque eso fue Pentecostés, Dios formando un pueblo desde dentro. Y eso es lo que hoy también seguimos necesitando. Porque quizá algunos llevamos demasiado tiempo, ¿no?, intentando sostener nuestra vida espiritual con nuestras propias fuerzas, empujando, sirviendo cansados, llegando al burnout, como decimos, a estar quemados, intentando mantener el fuego vivo con nuestras propias manos. Pero escucha esto, Dios nunca quiso solo personas haciendo cosas para Él. Él no quiso eso. Parte sí. Quiso personas habitadas por Él. Quiso personas habitadas por Él. Y quizás la pregunta hoy no es qué pasó en Pentecostés. Quizás la pregunta hoy es qué espacio le estamos dando a Dios dentro de nuestra vida. ¿Está habitando el Señor en nuestra vida? ¿Él está llenando nuestro corazón de su Espíritu Santo? Porque una casa puede estar llena de mucha actividad, pero seguir vacía. Puede haber movimiento, ruido, cosas ocurriendo dentro, pero seguir sintiéndose fría, distante. Quizá hoy Dios no está buscando más esfuerzo por parte de nosotros. Quizás está llamando a algunos de nosotros a abrir otra vez la puerta de nuestro corazón, a dejar de empujar solos, a volver a permanecer, a volver a decir, Señor, habita aquí dentro. Transfórmame de dentro hacia afuera, habita en ella. No solamente me visites una vez, no, quédate. Hazte una casita de campaña ahí dentro, no te preocupes, quédate ahí dentro. Porque Pentecostés fue eso, ¿no? Dios dejando de habitar en el monte Sinaí, Dios dejando de habitar en el tabernáculo, Dios dejando de habitar en el templo para empezar a habitar en los corazones. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por habernos hablado una vez más por medio de tu palabra. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces tenemos mucha información, acumulamos muchas experiencias, muchos momentos especiales, tenemos las agendas llenas, tenemos actividades que son acerca de ti, que son para servirte a ti, Señor, pero muchas veces estamos vacíos por dentro. Muchas veces entristecemos al Espíritu que tú has puesto en nosotros, Señor. Y muchas veces intentamos hacer las cosas desde nuestras propias fuerzas, desde cómo entendemos cada uno que debemos hacer las cosas, Señor. Y nos acomodamos y nos acostumbramos a vivir así y no dejamos que tu Espíritu Santo quite todo aquello que está impidiendo que avancemos más. Que hagamos lo que tenemos que hacer, que tu reino avance, que la misión se cumpla. Y te pedimos perdón por eso, Señor, por todas las veces que nos desenfocamos, porque no solamente al pueblo de Israel se le iba la pinza a cada momento y se olvidaba de quién tú eras, de quiénes eran ellos con respecto a ti, sino que nosotros también nos pasa exactamente lo mismo, Señor. Te reemplazamos, buscamos otros ídolos, buscamos mil historias, Señor, y al final acabamos vacíos intentando hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Te pedimos, Señor, que nos haga ser conscientes de esta realidad, que no solamente escuchemos acerca de Pentecostés, sino que esto también sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que esto transforme no solo nuestras vidas, sino que impacte las vidas de las personas en el lugar donde tú nos pongas, en nuestros trabajos, en nuestro barrio, en donde sea que tú nos pongas, Señor. Ayúdanos a impactar la vida de los demás, Señor. Ayúdanos a que la misión se cumpla.
Y te damos las gracias, Señor, por la paciencia que tú tienes con cada uno de nosotros, a pesar de nosotros mismos. Te damos las gracias porque nos amas, te damos las gracias porque tú decidiste acercarte a nosotros de tantas maneras, Señor, a pesar de que no lo merecíamos. Y te damos las gracias por eso, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer conectados a ti. Y te pido, Señor, que seas tú transformando nuestras vidas y que nuestras vidas den fruto, Señor. Que den el fruto del Espíritu, Señor, que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Habla en nuestros corazones, Señor, quita lo que estorba y ayúdanos a seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén.